José, pues muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa para esta entrevista. Y pues básicamente yo quería como platicar contigo de cómo ves el tema social en México actualmente, cómo ves al país con esta disputa de chairos contra fifís, que está muy álgida en redes sociales, pero que no se ha limitado ahí, que ha permeado en ciertos sectores sociales. ¿Tú cómo ves este asunto que está viviendo México actualmente? Pues yo no estoy tan seguro que haya permeado mucho de la virtualidad a la realidad. Yo creo que es más es esa, para usar la palabra de moda, esa polarización. Yo creo que existe mucho más en redes sociales que en la realidad real, ¿no? Hace poco, cuando fue el plebiscito que hubo en Chile hace unos meses sobre la constitución pinochetista, recordarás, pues que ganó, más bien perdió, ¿no? Esa constitución y se va a convocar a un nuevo constituyente. Y un amigo chileno, un guionista de novelas gráficas chileno, comentó, Carlos Reyes se llama, comentó en su cuenta de Twitter, eh, resultó que no había polarización, resultó que eran bots, ¿no? Porque tú en redes sociales sí ves esta pelea, ¿no? Esta disputa y fuerte y encarnizada, pero yo creo que en la realidad sí hay una polarización, pero no es de mitad contra mitad, pues, ¿no? Yo creo que sí hay la gran mayoría no está en estas lógicas, afortunadamente. Eh, pero sí hay sectores y grupos y zonas en donde, pues sí hay una polarización fuerte, alimentada yo creo de ambos bandos, mucho por prejuicios, y yo creo que más del bando conservador. Muchísimo prejuicio, muchísima ignorancia, muchísima falta de sentido común. Y lo vimos, por ejemplo, en estas manifestaciones del Frena, ¿no? Estas marchas motorizadas que hubo, en donde tú veías las consignas y eran absolutamente delirantes. Y reflejaban una ignorancia absoluta, ¿no? De lo que está sucediendo en el país y de la historia y de muchas cosas. Creer que, que el gobierno de López Obrador es un gobierno comunista o que nos va a llevar al comunismo ya es delirante, ¿no? Y es parte, pues, de todo una campaña de desinformación, no es gratuito. Hace un par de días leí un tuit de un colega, Paco Calderón, de Reforma, en donde tomaba, alguien citó al Che Guevara en algún discurso o algo así, entonces decía, ¿no? Para que vean que sí nos llevan al socialismo, lo cual es absurdo. Yo no creo que Calderón lo cree en realidad. Ya si lo cree, pues sí es muy delirante también. Yo siento que no lo cree, pero claro que sirve para el discurso, ¿no? Lo que estamos, finalmente todo esto, esta pelea a la que haces mención, esta polarización, pues es el resultado de que el primero de, desde el 2 de julio, yo creo que desde mucho antes, pero básicamente desde que ganó López Obrador, desde que es oficial el triunfo de López Obrador, se está intentando llevar a cabo pues un golpe blando, ¿no? Y una de las etapas de los golpes blandos, que no son etapas que se sucedan una tras otra, sino que pueden ser simultáneas, pero uno de los elementos de los golpes blandos es la creación de un ambiente de desencanto y de malestar social. Y para crear ese ambiente, pues se tiene que machacar todo el tiempo, bueno, aparte de noticias falsas y manipulación de la información, machacar todo el tiempo que este gobierno es un desastre absoluto y que nos va a llevar a Venezuela y a Corea del Norte y todas estas cosas, pero básicamente crear ese desencanto. Es un desastre absoluto, cientos de miles de muertos, inseguridad,
cualquier cosa que sea la exageran totalmente. Y lamentablemente hay muchísima gente que cae en esto, ¿no? Lo vimos ahora recientemente con el incidente de la vacuna no aplicada, que el incidente ahí está la grabación, no sabemos si fue error, si fue montaje, qué fue, pero con base en ese video, en ese fragmento de video, la conclusión es, el presidente está ordenando inyectar aire, vacunar aire, ¿no? O lo vimos cuando López Obrador sacó en la conferencia sus detentes. De ahí pasamos a las políticas de salud en México están basadas en creencias y en supercherías, ¿no? Y esto lo replicaba gente que tú creerías que es gente informada, incluso comunicadores, o gente o escritores, o actores públicos, personajes públicos que tienen una incidencia en la opinión pública y que uno pensaría que están informados. Pues no, y replican esto, ¿no? Yo creo que la gran mayoría por ignorancia o por analfabetismo político, pero algunos yo creo que están en perfecta sincronía con este intento de crear este clima te digo, de descontento. Y creo que no les está funcionando. Yo creo que eso se está quedando en un porcentaje no mínimo, pero afortunadamente pequeño de la sociedad. Cuando uno revisa las encuestas y ves que al menos 2/3 de los adultos en edad de votar en este país pues aprueban de alguna manera el gobierno de López Obrador con todo y los estragos de la pandemia y demás, y ves las columnas de los medios de comunicación, los titulares y demás, y parece que pues, son dimensiones completamente diferentes, ¿no? Esta sobrerepresentación que hay de las élites del viejo régimen neoliberal en los medios de comunicación, ¿está siendo el principal motor de este asunto o también López Obrador ha tenido que ver en pues caldear los ánimos de esta manera por el arrastre popular que tiene, por la manera en que la información se ha concentrado en las conferencias matutinas? ¿Tú cómo lo ves? Si bien López Obrador de pronto siento yo que se le pasa la mano en la reacción en contra de los medios que están en estas lógicas, a veces yo pienso que sí le pone de más, pero yo creo que es necesario lo que está haciendo en las mañaneras. O sea, si no fuera por eso, ya hubiera permeado muchísimo más la lógica del desencanto y hubiera tenido más resultados todos estos golpeteos, mucho más. Muy al principio del sexenio, a mí me molestaba mucho, hice varios cartones en ese sentido, esa reacción de López Obrador y el de los fifís y irse todos los días en contra de uno o dos medios específicamente, y con esas palabras, ¿no? Te digo lo de fifís, sí, la prensa fifí generalmente era lo que decía, ¿no? Y sigue diciendo. Al principio me parecía que era un error, pero después me di cuenta que no, que eso es lo que le ha servido para poder resistir a la gran mayoría de los medios tradicionales y a la gran mayoría también de los medios ya instalados en las redes sociales, que están en esta andanada en contra. Entendió perfectamente, y lo ha dicho muchas veces, la lección de Madero, ¿no? Madero se divorció totalmente de la gente, ¿no? Y al final sucumbió a estos poderes que lo atacaban. Y él lo tiene muy claro. Eso y la cuestión del ejército. Entonces, ha trabajado en los dos aspectos, ¿no? Conteniendo muy bien por medio de las mañaneras, básicamente, no solamente, pero básicamente por medio de las mañaneras, la andanada mediática, y por otro lado, controlando, no sé qué tan eficaz sea a largo plazo, pero conteniendo o dándole su lugar al ejército. Yo creo que pensando en esta
posibilidad de deslealtad por parte del ejército en un escenario muy, muy adverso, ¿no? Que Yo creo también que está eso, controlando estos dos factores. esa parte del ejército, pues también ha sido como inflada mediáticamente porque pareciera que la militarización comenzó con la Ujú. 4T cuando pues, es evidente desde dónde viene, desde la guerra con Calderón. No, Y, además, y más que, es que lo puedes ver, se está militarizando al país, pues no, en todo caso, lo voy a decir en una figura exagerada, pero, pero en todo caso es la ciudadanización de las Fuerzas Armadas. O sea, los está poniendo, ¿para qué se está usando el ejército? No para lo mismo que se usó en el sexenio de Calderón o en el de Peña Nieto, sino para realizar, sí se le está dando poder, pero para hacer cosas, acciones y tareas civiles, ¿no? Construir el aeropuerto, administrar el tren, en fin, una serie de cosas que son más de civiles. Es engañoso decir entonces que hay una militarización, no solo porque ya la había, sino porque lo que se está haciendo es darles tareas civiles, no, no darles tareas de represión o policíacas, que sí, pero no solo eso. No sé si me explico. sí, porque de alguna manera, pues quien conoce la historia de América Latina, pues sabe cómo el brazo militar pues siempre ha sido un factor determinante en los golpes, ¿no? Entonces yo Ujú, creo que López Obrador le está apostando a que eh, pues que sí tiene que tener a un sector de los militares de su lado, porque pues si tienen contra los medios, tienen contra el capital financiero, tiene el respaldo de la gente, ujú. pero pues en estos factores, pues el gremio militar y más en un país como México, con una tradición pues de larga data del ejército mexicano, Con la pues cosa es de un que factor. entiende bien la diferencia que hay entre el ejército mexicano y los ejércitos sudamericanos, ¿no? O sea, sí es cierto que los ejércitos sudamericanos son de élite, son de las clases, los militares latinoamericanos generalmente son de la burguesía de los países. Y aquí sí es cierto que es un ejército del pueblo. Ah, bueno, entonces comentábamos sobre este asunto de los militares, de que pues tienen muchas diferencias en el contexto mexicano y el contexto Latinoamérica. sudamericano, Ujú. pero de alguna manera pues también aquí se estaban construyendo unas élites militares, pues como lo vimos con el respaldo que se le dio a la guerra contra el narcotráfico, con todo el tema de Cienfuegos, Ujú. que yo creo que fue una de las decisiones más asertivas de López Obrador al no asumir la recomendación que le daba Cienfuegos para el secretario de la Defensa siguiente, que era como Sí. una tradición, y que pues él puso sus cuadros que hasta ahorita pues le ha funcionado, ¿no? ¿Tú cómo ves esta reconfiguración del régimen político en México? Porque de alguna manera esto no fue nada más un cambio de gobierno, que yo creo que mucha gente todavía no lo ha entendido, sino que fue un cambio de la correlación de fuerzas que estructuraban el poder político en la sociedad mexicana. ¿De qué dimensiones es este cambio de régimen político en donde, por ejemplo, los empresarios que tenían un papel eh, pues muy hegemónico, digamos, durante todo el régimen neoliberal, pues ahorita están dando patadas de ahogados, de Ujú. desesperados, de furia, y que precisamente yo creo que también pues esta molestia del sector empresarial se refleja mucho en los medios de comunicación, porque al final de cuentas los medios de comunicación mexicanos también son elitistas, Ujú. y hay una sobrerepresentación de estos grupos en los medios de comunicación. ¿Tú cómo Ujú. ves este asunto? Lo que pasó, para entender lo que pasó hace 2 años con la elección del 2018, hay que entender lo que pasó hace 30 y tantos años con la llegada de los tecnócratas al poder. Lo que pasó a lo largo del sexenio de Miguel de la Madrid y ya después abiertamente en el sexenio de Salinas, que es que bueno, empezaron las privatizaciones y al final la última, no sé si la última, pero bueno, estas privatizaciones llegaron incluso hasta privatizar la presidencia de la República. Eh, durante muchas décadas, pues los empresarios se beneficiaban del gobierno, pero llegó un punto en donde ya eran lo mismo. Ya eh, eh, durante un tiempo los empresarios les sirvieron
al gobierno, y se llegó al punto de vuelta en donde ya más bien los gobernantes le servían a los empresarios. Y además, y se mezclaron ya ahí en un amasijo extraño en donde ya no había frontera entre unos y otros. Y efectivamente se formó esta, pues sí, mafia del poder, ¿no? Y donde estaban representados todos los empresarios beneficiados de las privatizaciones. Sí, no, es que era muy claro verlo entre el, es que se me fue, ¿cómo se llama? El Consejo de Administración. Tú leías el nombre del Consejo de Administración de Televisa y eran las 30 familias que decidían qué sucedía en este país y qué no. Hasta llegar al extremo en 2012 de imponer, o sea, de crear, de formar a un personaje e imponerlo como presidente, ¿no? Peña Nieto. Ya absolutamente hecho por estas élites, ¿no? Todavía con Felipe Calderón, yo creo que hubo acuerdos, hubo negociaciones y tal. No, ya con Peña Nieto ya era imponerlo. Y bueno, el resultado fue pues uno de los sexenios más absolutamente corruptos de la historia, ¿no? O sea, ya era con total descaro una banda repartiéndose el botín que es la riqueza del país, ¿no? Entonces lo que sucedió en el 2018 fue pues, la expropiación del Poder Ejecutivo, nada más del Poder Ejecutivo. Si acaso también un poco del Legislativo, pero no más allá. Fue una revolución por medio de elecciones. Yo no sé si haya algo parecido en la historia en otro país. En la historia de México claramente no. Que se haya hecho una revolución pacífica por medio de unas elecciones. Y fue de tal magnitud que no les dejó ni el menor margen de maniobra para evitarlo. No se esperaban esos, o no sé si lo esperaban. Y eso es lo que está ahorita. Pero finalmente te digo, solamente recuperamos como sociedad al Poder Ejecutivo, que no es poca cosa. De hecho, yo creo que es lo básico y lo más importante. Pero este Poder Ejecutivo, este gobierno, curiosamente, pues es un gobierno de oposición, por muy absurdo que suene. Porque los poderes económicos, los poderes mediáticos, si bien no están intactos, sí mantienen su gran fuerza. Y están actuando así desde el principio. Es la primera vez en la historia contemporánea de México que un presidente no solo no está en clara connivencia con estos poderes, sino está en clara oposición a estos poderes y en pelea contra ellos, ¿no? Ese es el origen de esta polarización de la que hablábamos al principio. Pero la gran diferencia, es que el presidente sí tiene a una gran mayoría de la población apoyándolo. Y que del otro lado no están entendiendo esas lógicas. Y están tratando o bien de recuperar, o con la intención de recuperar el poder, están intentando mellar y en el mejor de los sentidos para ellos lograr tumbar al presidente por medio de una renuncia, por medio de lo que sea, pero utilizando las viejas prácticas que no han entendido que no les funcionaron y que no les funcionaron en 2018 y que no les están funcionando ahora. ¿Qué es lo que pasó? En el 2018 fue casi la destrucción de los partidos que fueron hegemónicos hasta ese momento y que venían gobernando desde el 88, que eran PRI y PAN, con un cascarón ahí bastante ridículo llamado PRD, que fueron los que estuvieron en el Pacto por México en el sexenio anterior. Se destruyeron. PRI y PRD casi por completo, el PAN bastante dañado. Y la clase política, que venía en un desprestigio cada vez mayor, pues casi llegó a su autodestrucción en ese desprestigio.
Entonces, ¿qué pasa? Que todos los sectores opositores a este gobierno ya no podían agruparse en torno a estos partidos ahora de oposición, con todo este desprestigio que tenían. Entonces empezaron a agruparse en los medios de comunicación, o en los medios más importantes, más fuertes, más poderosos, de comunicación económicamente hablando. Y básicamente en el diario Reforma. Ahí se agruparon. Entonces el diario Reforma renunció a hacer periodismo y se dedicó a hacer política. Y a hacer política de la peor política. Y además utilizando para esto al periodismo. Entonces hacen mala política con mal periodismo. Política antiética usando de manera antiética el periodismo. Y entonces por eso López Obrador, cuando uno dice, bueno, está mal que le responda así y que ataque a los periodistas, es que no está respondiéndole a periodistas, está respondiéndole a un grupo político que está haciendo política y le está respondiendo de manera política. Hace poco leía una entrevista a Roger Bartra, antes de ahora que sacó su libro, sino hace como medio año más o menos, y decía lo mismo que dicen todos ellos, que es esta idea, que es también parte de una de las etapas del golpe blando, de acusar al presidente de autoritario, ¿no? Denunciar que está en riesgo la libertad de expresión, la libertad de prensa, que está en riesgo la democracia, ¿no? Y se quejan todos ellos, y lo leí en esta entrevista con Bartra, pues de los ataques que según ellos venían desde la presidencia todas las mañanas, y que desde el máximo poder político de este país se atacaba a los periodistas, y incluso se les ponía en riesgo y se atentaba contra su libertad. Pero lo curioso de todo esto es que lo ponen como si estos ataques, supuestos ataques de parte del presidente, hubieran sido por generación espontánea, o sea, que no tuvieran origen, sino nomás pues porque el tipo es un autoritario, nos ataca a los que lo criticamos. Como si nada más hubiera uno en el pleito, ¿no? Sí, como si hubiera salido de la nada. Efectivamente, nada más porque es autoritario. Cuando pasan por alto toda la campaña de mentiras, de manipulación, de tergiversación que hay constantemente en la gran mayoría de los medios. Porque efectivamente, pues, por supuesto que es necesaria la crítica, pero las fake news no es crítica, las mentiras abiertas no son crítica, las manipulaciones no son crítica. Y esto lo pasan por alto, casualmente, ¿no? Y solamente ven las reacciones o los ataques, los supuestos ataques del presidente, y no tienen la mínima honestidad intelectual para analizar cuál es el origen de esas reacciones del presidente. Que de alguna manera tú ves que los medios de comunicación son donde se ha aglutinado el principal bloque opositor contra López Obrador, porque pues uno ve las encuestas, hoy por ejemplo la del Financiero, pues le da 10% de preferencia electoral al PRI y al PAN por separado. Sí, y vi unas 40. Encuestas de la confianza que tienen, ¿no?, en los partidos políticos. Y viene por partido, y bueno, sí, PRI, PAN y PRD, la confianza es mínima, ¿no?, la desconfianza altísima, y en Morena es justamente al revés. Y que ahora ya están articulados con el famoso PRIAN, que pues ya era una alianza de facto de mucho tiempo atrás, pero que ahora ya es formalizada, ¿no? Entonces es que es otra cosa que pasó es esa, que ante esa desesperación, pues ya se descararon todos, ¿no? Sus reacciones ya son tan virulentas y tan, te digo, fruto de la desesperación, que ya ni siquiera fingen un poquito, ¿no? Ya ni disimulan. Ya abiertamente sí, el PRI, PAN y el PRD se alían, los intelectuales despotrican ya de una manera muy descompuesta, ya se quitaron la máscara, pues, y lo cual yo creo que está bien, ¿no? Lo malo es que hay veces que eso tiene consecuencias, yo creo que a ellos no les va a funcionar,
pero pueden tener luego consecuencias, o están teniendo consecuencias que luego son muy preocupantes, como por ejemplo el que se monte toda una campaña, otra vez, de los más importantes y poderosos medios de comunicación, en contra de el responsable del manejo de la salud de un país en medio de una pandemia, y de una pandemia del tamaño de la del actual, es muy irresponsable. O sea, eso sí es criminalmente irresponsable. Y llevan toda la pandemia igual, con mentiras, con manipulación y con un ataque y con una campaña en contra de los personajes que están manejando pues el sistema de salud en México, ¿no? Eso ya es llegar a niveles muy, muy irresponsables, ¿no? Si de por sí son irresponsables, ahí ya es criminalmente irresponsable. Que le hayan abierto todos sus espacios a un personaje, a una personaja como la dentista, cuyo nombre no recuerdo, que saca un libro única y exclusivamente para atacar al subsecretario de Salud, un libro sin el menor rigor ni periodístico, ni médico, ni intelectual, y le dan todos los medios, le abren todos los espacios, le abren todos los espacios como parte de esa campaña. Pues eso es muy irresponsable. Pero bueno. Entonces, ¿tú dirías que el principal bloque antagónico de López Obrador son los medios de comunicación? No. ¿O estos grandes medios de comunicación? Es que cuando la derecha estuvo en el poder, controlaba la gran mayoría de los medios de comunicación y los usaba para desinformar y para manipular. Por ejemplo, en el 2006, si se pudo construir un escenario en donde fuera posible un triunfo por menos de un 0.5% de un candidato, el que se pudo construir un escenario para hacer creíble un fraude electoral, más bien para hacer creíble que no fuera un fraude electoral, fue teniendo el control de la información y desinformando a sectores grandes de la sociedad. Entonces siempre han manejado así. Le conviene mucho, o más bien no le conviene a la derecha, no le convenía a la derecha estando en el poder una sociedad informada y una sociedad organizada. Entonces lo que hacen estando en el poder es desinformar y desorganizar, desmotivar la organización. Estando en la oposición, saben que, o creen que la forma de lograr esto sigue siendo desinformando. Pero ahora ya no están en el poder. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues colocarse en estos medios de información. O sea, no es que el principal opositor del observador sean los medios de información, es que la derecha que estaba en el poder, al perderlo, pues tiene que acomodarse. Y entonces está utilizando principalmente estos medios para hacer política. Los tenían estando en el poder, los manejaban estando en el poder. Ya solo les queda eso. Bueno, no solo, les quedan millones y millones de dólares, pero les queda esa opción. Porque esa es la otra, ¿no? No nada más son los medios mexicanos, sino que también hay intereses extranjeros, claro, y muy pues evidentemente del capital financiero internacional que ve amenazados sus intereses en temas como la contrarreforma energética que está lanzando López Obrador, y que también explica buena parte del acoso que hay por parte de la prensa hegemónica en Occidente, ¿no? Estás pensando en un periódico español. En un español, en uno inglés, en alguno gringo. Varios gringos. En varios, ¿no? Hace poco estaba revisando el Financial Times y mientras a Peña Nieto lo ponían como el tigre azteca, así incluso con ese tipo de adjetivos, pues a López Obrador le pegaron hace poquito pues de una manera muy pues de a gratis, ¿no? O sea, como... Y el País acaba de sacar también una nota contra López-Gatell, en fin, sí, claro, que son, te digo, no es que los medios se volvieron el bloque opositor contra el gobierno de López Obrador, sino que la derecha que controla estos medios, pues ahora lo está usando ya sin tener el poder, sin
sin hacerlo desde el poder, sino ya pues, se fueron ahí para, o no se fueron, pues, lo siguen usando, pero ya sin tener el poder político. Eh, pero igual no les está funcionando. Y entonces, el Reforma lo lee muy poquita gente. Hasta ellos mismos se dieron cuenta que era absurdo que cobraran, ¿no?, para poder leerlos en redes, o bueno, en internet, y entonces empezaron a abrir algún contenido para que lo volviera todo el mundo, pero la gente no lee, la gran mayoría de la gente no lee, la gran mayoría de la gente no lee, mucho menos leen el Reforma. Sí, aunque es un insumo para estas élites con el que están... Sí, con pero, darles... pero, pero esas élites ya están convencidas de eso. Y que las mismas élites están desarticuladas, porque el nivel de golpe que se llevaron en 2018, Uh-huh. pues ha hecho que anden ahí todos desperdigados, que tradicionalmente pues la derecha tiende A unirse en unirse torno a mucho los intereses. más fácil en torno a sus intereses, ¿no? Pero ahorita pues vemos una ausencia total de liderazgos por parte de la derecha, que ahí andan reviviendo cadáveres de ultratumba. Pero entonces, el Reforma pues no les funcionó. Sacaron El País México, pero con las mismas firmas, las mismas opiniones, las mismas voces del Reforma. Pues, tampoco les funcionó. Sacaron esta cosa rara que se llamó La Lista, que era supuestamente con información de The Guardian. Eran los mismos u otros peores, ¿no? Tampoco, esta de plano sí fue un fracaso absoluto, afortunadamente. Entonces, y lo han intentado más bien con cosas más, no sé si sea el adjetivo más preciso, pero con plataformas más baratas, en el sentido de que en Reforma, en El País, en esto, había como la idea de que, aunque decían las mismas tonterías, pero las revestían de un prestigio académico o intelectual, ¿no? Las cosas que escribe Krause y las que escribe Silva Herzog y Torrent y toda esta gente, ¿no? Son puras tonterías que no resisten el menor análisis, ya no digamos intelectual, sino lógico, pero lo revisten así con sus apellidos, ¿no? Eso pues no le está funcionando, y entonces pues ya se fueron a lo más populachero, ¿no? Y entonces se creó un medio exclusivamente para ser parte de este golpe blando, que es Latinos, ¿no? Y eso les funciona un poco más, pues porque es gente mucho más popular, como es Loret y Broso, que yo digo que es el payaso y su patiño. El payaso es Loret y el patiño es Broso. Y ahora todavía más, le bajaron más con este canal de YouTube que puso Alasraqui, que ahí sí de plano ya es niveles de bravucones de cantina, ¿no? Con el respeto que me merecen los bravucones de cantina. Pero entonces están tratando a ver si por ahí logran permear esta idea de que todo es un desastre. Y tienes a todo un grupo de pues, disque periodistas o disque analistas, comunicadores y cosas ahí raras, todo el tiempo machacando y todo el tiempo tomando alguna noticia o algún detalle y te digo que tergiversándolo todo, ¿no? Estos dos ejemplos me parece que te di hace rato, me parece que son muy, muy elocuentes, ¿no? Esto de, hay una vacuna que se aplica mal, conclusión, el presidente está ordenando, ¿no? Durante semanas estuvieron diciendo, no hay vacunas, no compraron vacunas, no existen vacunas, no hay vacunas. Ahora que hay millones de vacunas, pues tienen que inventarse otra cosa, ¿no? Se supone que periodistas reconocidos decían, no hay vacunas, no se compró ninguna. ¿Y cómo podían sostener eso? Pues no importa. Y el otro ejemplo era lo del detente, ¿no? El detente, una anécdota que cuenta el presidente en la mañanera. Conclusión, ese es las políticas públicas de salud, son eso. Bueno, y cada semana le van cambiando a la narrativa, ¿no? Porque sacan algo, no les funciona, sacan otra cosa,
y O continuamente les funcionará estaban poquito y ya en con lo eso petróleo. les, les da batería para seguirle, ¿no? ¿Y tú cómo has visto la gestión de López Obrador hasta ahora? Los alcances que pueda tener este proyecto de cuarta transformación, con todas sus limitaciones, con todos los problemas que hay sociales más allá de esta disputa política. ¿Cómo ves la gestión? ¿Cuáles dirías que han sido los claroscuros de esta gestión? Eh, yo creo que yo estoy contento, yo estoy optimista, porque incluso dentro de una pandemia eh, que se hayan logrado cosas, a mí me parece impresionante. Eh, que además, pues ya ves que no hay cosas malas, como dicen, no hay mal que por bien no venga. Eh, el que la pandemia, algo tan terrible, finalmente incidió en resquebrajar un poco más el modelo neoliberal, ¿no? Algunos amigos me dicen que ya es el fin del modelo, yo no soy tan optimista en ese sentido, pero sí siento que sí le da un golpe fuerte al modelo que ya venía, se viene agotando desde hace 20 años, ¿no? Y nada, sigue aquí. Entonces, por muy terrible que suene, pero sí, la pandemia, tal vez uno de sus lados positivos, si es que hay, es este golpe fuerte que le da al modelo neoliberal, que hasta en países, pues, neoliberales, ¿no? Empiecen a entender la importancia, por ejemplo, en este caso, pues de lo que es la salud pública, ¿no? Por decir solamente una cosa. Entre otras cosas, derrota del modelo neoliberal a nivel global, pues también te explica el auge del fascismo en varios Sí, países, claro, ¿no? claro. Sí, porque tienes esas dos, ahora sí que esas dos opciones. Pero entonces, bueno, que dentro de esta pandemia se hayan logrado cosas, a mí me parece que es muy afortunado. Eh, obviamente que siento que son básicamente dos logros que me parece que son fundamentales y que pueden formar la base de lo que puede ser un régimen distinto. Uno es efectivamente el ya no entender el gobierno federal como un negocio, como un botín a repartir y como una oportunidad de hacer negocios megamillonarios. Eh, y, y en ese sentido entenderlo totalmente independiente de lo que es el poder económico y los intereses económicos. Y por otro lado, y que tiene mucho que ver con el combate a la corrupción, ¿no? Yo creo que si eso se afianza, pues ya sería un logro histórico. ¿Y cómo has visto el combate a la corrupción? Porque parece que se avanza en algunos puntos, vemos cosas como la detención, entre comillas, de Emilio Lozoya, que de alguna manera representó un parteaguas al ser como la primera vez que se resquebrajaba un poco este pacto de impunidad Uh-huh. que prevaleció durante tanto tiempo, pero Y al mismo no tiempo pasa no acaba nada. de No, cuajar. no acaba de cuajar. Pues eso, que no acaba de cuajar. No sé si. Claro, uno querría que las cosas sucedieran mucho más rápido y ver resultados más pronto, porque fueron muchísimos años en el otro sentido. Pero precisamente por eso, porque fueron tantísimos años que no, en 2 o 3 años, pues no se va a poder ver resultados tan espectaculares, porque además, no, y además está bien que no haya cosas espectaculares. Yo prefiero las cosas seguras que las cosas espectaculares. Pero sí, es un avanzar y retroceder constante. Ese sería uno de los oscuros que yo vería, uno de las fallas, y que además era lógico, es pues llegar a gobernar sin tener a la gente suficiente para hacerlo, ¿no? Llegar a gobernar bien sin tener a la gente para ello. Porque llega, y es el problema que estamos viendo ahora con Morena, y que además se vio en otros países, como en Bolivia, ¿no? Que se necesita un gobierno y necesitas gente para ese gobierno, entonces lo que haces es que desbaratas al partido para llevar a la gente a gobernar. Entonces el partido pues se queda sin gente.
o eres partido o eres gobierno, ¿no? Y eso es lo que pasa, que no hay la gente suficiente. Y bueno, el mismo López Obrador lo ha dicho en público y en corto también, de no hay gente, no tengo gente con quien, necesito gente confiable, gente honesta. Lo han criticado mucho por decir eso, pero él tiene clarísimo que prefiere poner a alguien, aunque no tenga la experiencia, en un área, pero que sea una persona honesta. Es criticable, no sé, que prefiere uno, ¿no? A un corrupto con experiencia o a un honesto, pero lo que él quiere, el ideal, pues es gente en la que confía al 100%. Pero imagínate cuántas personas tienen que trabajar en un gobierno. Es imposible encontrar ese número de gente que es 100% honesta, ¿no? Ese es un gran Atorón. un gran atorón. Y te digo que si quieres subsanarlo en el gobierno, le das en la torre al partido. Y ese es otro de los grandes oscuros, que es Morena, ¿no? Entre la perredización express que está sufriendo, entre la incapacidad por lograr dirigentes eficaces y congruentes, que es absolutamente necesario para darle continuidad. Porque ese va a ser el gran tema dentro de 2 años, ¿no? Y los cuadros que está sacando Morena, pues tampoco han sido así como que... No, aunque yo creo que lo más valioso de Morena es su base militante. Que se le han cerrado los espacios a la hora Exacto, porque digo que la dirigencia es la que está en una perredización express. Ese es ahí un gran problema. Pero tienen que entender, yo espero que entiendan lo que el PRD jamás entendió, que es la importancia, ¿no?, de tener un partido fuerte. Tiene que entender Morena que tiene que llegar al 2024 con una fuerza tal, porque lo que está en juego es la continuidad. ¿Y no sientes que López Obrador ha dejado un poco al garete al partido? Sí, y no sé si sea un error. Lo hizo con el PRD, no sé si recuerdas, incluso él, siendo presidente del PRD, incluso terminó, dejó de serlo antes de tiempo. Y lo dejó, ¿no? Y se hizo un desmadre. Le acabaron agarrando los chuchos Sí, a lo largo. sí. Entonces ahora sí siento que lo dejó, pero no sé si sea un error, porque también a mí me gusta que no sea el dedo elector, que no sea, pues como fue con los presidentes priistas y el PRI, ¿no? A mí eso me parece que está bien, yo lo prefiero. Pero sí, claro, el riesgo es que el partido es incapaz de gobernarse a sí mismo. Es impresionante que no haya podido tener un dirigente capaz. Un líder. Después del observador, no ha tenido. O sea, ahorita ya estamos pensando que J. Cole no estaba tan mal. ¿No? Entonces, pues sí está complicado. ¿Cómo ves en términos de la gente, de la calle, el mexicano promedio, cómo se está dando esta discusión política y cómo se ha politizado la sociedad mexicana, pues de una década a la fecha? Yo me acuerdo con Peña Nieto, pues no veías el nivel de politización que se ve ahora, sobre todo en un sector de jóvenes que en gran parte pues se formaron políticamente con el Yo Soy 132, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo le atribuyes, pues, cómo este cambio de régimen también sacó a relucir algo del clasismo y el racismo que estaba tan arraigado, tan inserto en la sociedad mexicana, y que si bien pues ha existido toda la vida, se hizo más explícito a partir de este cambio de gobierno, que yo creo que también explica mucho de la animadversión que le tiene un sector social a López Obrador, sobre todo los sectores sociales que se identifican con las clases medias altas. Pues lo comentábamos hace rato, ¿no? Fue como ya quitarse la máscara. O sea, ya basta de simulación y vamos a hacer abiertamente lo que somos. Aunque no lo digamos, pero sí lo actuemos ya sin disimulo. Y sí, efectivamente, el racismo y el clasismo pues existió toda la vida, pero
pero sí siento que estaba un poco soterrado. Ahora sí ya salió totalmente a flote. eh, y vemos cosas terribles. Ahora, también es cierto que las redes sociales y el Internet te permiten conocer lo que sucede en cualquier parte, ya no digamos del país, sino del mundo, hasta en tiempo real, ¿no? Y entonces, si hay una mujer clasista que insulta a alguien en la calle, pues sí, antes nunca nos íbamos a enterar de eso, ¿no? Porque sucedía en Guerrero o en Yucatán. Ahora ya nos enteramos y es Lady algo, ¿no? Y se vuelve trending topic un par de días, ¿no? Entonces sí, ahora nos enteramos de muchas más cosas que antes no había posibilidad de hacerlo. Pero ahí estaba ese racismo y ese clasismo. Eh, pero finalmente es esto mismo, sí hay esa polarización, pero polarización no necesariamente es de mitad y mitad, ¿no? Entonces yo sí creo que sigue habiendo este sector conservador, este sector, pues sí, de derecha, este sector. Eh, una parte de este sector también es gente muy desinformada y pues siempre va a haber este desequilibrio. Y también que se habla mucho de polarización y confrontación y demás, pero también se le podría llamar pluralidad, ¿no? Porque también yo creo que es más positivo que haya al menos dos visiones de las cosas que están en disputa, que antes nada más estaba una sola versión de la historia y los otros estaban como completamente fuera de los medios de comunicación, de, pues, de la administración pública, de todos los ámbitos. Entonces, se han abierto espacios, pero también estos espacios han sido muy limitados y lo hemos visto, por ejemplo, con los medios de comunicación, ¿no? Como los pocos espacios que se llegaron a abrir, pues han demostrado ser muy efímeros. Sí, y ahora se abren algunos espacios, pero por ejemplo en los medios públicos, ¿no? Y claro, la gente que critica al gobierno actual, pues se va contra esos medios públicos y no les interesa escuchar lo que se diga en esos espacios, porque inmediatamente ya los tienen etiquetados, ¿no? Pero insisto, yo creo que eso no refleja la realidad realmente del abanico tan grande que es la sociedad, ¿no? Y que es el país. ¿Te acuerdas cuando López Obrador presentó un decálogo, creo que sí le llamó decálogo, en contra de la pandemia? Y entre varias cosas que eran cosas, pues eran muchas cosas de sentido común, ¿no? Hacer deporte, alimentarse bien, las medidas de sana distancia y cuidarse y tal. Y había una que decía que la gente podría criar animales en su patio, ¿no? Algo así dijo. Entonces luego pues la burla. Y la burla venía de gente pues que no ve más allá de Polanco o de la colonia Condesa. Y le parecía absurdo y ridículo y motivo de burla que le propusieran que criara puerquitos en su patio, ¿no? Es un total desconocimiento del país. Le parecía que era algo, o que haya gente, mmm, es que no me acuerdo cómo se llama este mecanismo de que está el burro que va llevando una especie de noria, tiene un nombre pero ahorita no recuerdo, ¿no? Eso les parece que es algo ya antiguo, caduco, totalmente incomprensible en el siglo XXI, ¿no? Bueno, pues es que este país tiene todas esas cosas. Sí, que muchas veces pues esta visión de que México es Polanco pues se refleja mucho en estos grandes medios de comunicación, Sí. ¿no? Y a veces luego con los dices que digo. Y todos los analistas, o sea, ¿qué porcentaje te gusta de los medios de comunicación a nivel nacional? ¿Qué porcentaje de todos esos medios representan a qué porcentaje de la población? O sea, yo creo que el 90% representa al 10% de la población en los medios, ¿no? O sea, el Reforma representa a una cantidad mínima de la población. Sí, un 1 o 2%. Sí. Representan
el modo de vivir, la forma de pensar, los intereses, los gustos y la visión del menos del 5% de la población en el país, yo creo. Y ellos creen tener la verdad absoluta. Uh-huh. Y muchos de ellos ni siquiera es mezquindad, es total ignorancia de lo que sucede. Y yo creo que el mejor ejemplo de eso, no el mejor, pero un ejemplo muy bueno de eso, es algo tan ridículo como ver a un ex candidato presidencial del PAN descubriendo el país que quería gobernar, enterándose que hay gente que se levanta a las 5 de la mañana a irse al metro, enterándose que hay mineros y qué es lo que hacen. Y le sorprende, le dice, ¿esto haces todos los días? ¿No? Sí, es parece parodia, pero... Sí, es la total ignorancia de la minoría que gobernaba este país y que no conocía su país. ¿Cómo has visto a México en el contexto internacional? Porque de alguna manera, pues otra vez México está volviendo a voltear al sur, hacia América Latina. Se ha construido un liderazgo importante en estos 2 años, con lo que pasó en Bolivia, con el golpe, la actuación para salvar a Evo Morales, que fue un acierto histórico que no se le ha reconocido, al menos aquí, por lo de todo esto que ya comentábamos. Ahí pasó algo muy... Y pues el contraste y el choque con Estados Unidos, sí, ¿no? Que a final de cuentas pues es algo con lo que tienes que lidiar y con lo que tienes que ir sobrellevando más o menos. Algo que se podía aún reconocer del PRI frente a toda la corrupción y todo el desastre que provocó. Bueno, una de las cosas que se le puede reconocer, sobre todo el PRI viejo, el PRI nacionalista, pues era el contrato social existente, ¿no? Pero ya después de los tecnócratas y todo, todavía algo que se le podía reconocer era su política exterior. Bueno, pues eso también desapareció. Y luego pasó algo muy curioso, bueno, no curioso, pues, pero algo que hay que señalar. A partir del neoliberalismo, México, el gobierno mexicano, se olvida, pues, de Latinoamérica, deja de reconocerse como un país latinoamericano y se quiere creer un país norteamericano. Que claro, geográficamente pues sí, pero se sienten gringos o se sienten parte de Norteamérica, ¿no? Ya México es Estados Unidos de Norteamérica también. Y abandonan totalmente, le dan la espalda a Latinoamérica. Y se creían gringos. Y todos los gobernantes estudiaban en universidades gringas. Y se creían gringos. Y se creían aceptados por sus socios comerciales. Cuando llega Trump al poder y manda la chingada a Peña Nieto y el gobierno mexicano, entonces México, el gobierno mexicano se quedó ya sin ser de Latinoamérica, porque ya no se sentían latinoamericanos, sí, pero expulsados del paraíso norteamericano, ¿no? Entonces quedó ahí en un limbo donde no supieron qué hacer nunca. No supieron cómo manejar eso. Ese es yo creo que otro cambio que es bueno y que es voltear a ver a Latinoamérica y entendernos como latinoamericanos, cosa que sucedió durante décadas. Toda esta solidaridad con todos los países latinoamericanos, ¿no? Que hubo durante muchos años y que se perdió en el periodo neoliberal, específicamente. Hace menos de un año platicábamos con John Lee Anderson, que a pesar de ser gringo, yo siento que quiere mucho a Latinoamérica y es muy conocedor de lo que pasa en todo el mundo, pero Latinoamérica la ha viajado mucho, la conoce mucho. Más que muchos latinoamericanos. Y platicábamos y él decía que estaba muy preocupado porque decía, el mundo está girando a la derecha, esto que llaman el alt-right, ¿no? La derecha alternativa, que no es otra cosa que el fascismo. Y le preocupaba mucho Bolsonaro y obviamente Trump, ¿no? Y estaba aterrado de la posibilidad de que se reeligiera Trump.
decía, es la primera vez en mi vida que creo que, que, que si gana Trump hay un riesgo hasta de guerra civil. Si yo no veo, a los que votan por Trump yo no los veo como mis paisanos, mis compatriotas, yo los veo como mis enemigos. Y bueno, Mazo tuvo razón, porque estos brotes, La sucesión en la Casa Blanca, el Capitolio, brotes que hubo, ¿no? Después de las elecciones, pues sí, eran muy y que no se han cercanas ya a acabado. eso, y que no se han acabado. Pero bueno, a menos de un año, no he hablado con él, pero yo supongo que estará un poquito más tranquilo, ¿no? Sobre todo porque no ganó Trump, pero aparte, pues por el regreso de, no de Evo, pero bueno, el regreso del partido de Evo en Bolivia, por el triunfo de Fernández en Argentina, por las posibilidades en Brasil, ¿no? de que vuelva un gobierno progresista. En fin, yo creo que... Ecuador. Exacto. Entonces yo creo que se pinta un poco más en ese sentido. Sí es un momento, como bien dice el observador, sí es un momento importante el que estamos viviendo, y por primera vez en 3 décadas o más en Latinoamérica, México está acompañando a los latinoamericanos, y es la primera vez que, porque en Argentina pues hubo, antes obviamente de Macri, pues hubo gobiernos de izquierda, en fin, en varios países hubo gobiernos de izquierda, en el mismo Brasil, pero en México nunca había acompañado a estos países, y ahora sí los está acompañando. Hace unos años platicaba yo con un caricaturista argentino, Liniers, un par de años antes de las elecciones, debe haber sido en 2016. Estaba Macri en Argentina, y él estaba un poco desencantado y decía, es que cuando llegaron los gobiernos de izquierda Argentina, pues nosotros teníamos muchas esperanzas, y luego resultaban muchos de los miembros pues hasta más corruptos, o igual de corruptos por lo menos que los de derecha. Entonces sí era muy, muy decepcionante. Y le digo, mira, por lo menos ustedes tuvieron la oportunidad de decepcionarse, pero nosotros ni siquiera eso hemos podido tener, ¿no? Porque 3 veces ha ganado la izquierda y 3 veces nos han hecho fraude. Pues aquí ni siquiera podemos decir eso. Y bueno, ahora por lo menos ya tenemos por lo menos la oportunidad de decepcionarnos. Yo por lo menos no me he decepcionado, pero por lo menos tenemos esa oportunidad, ¿no? Y claro, tampoco se puede decir que porque ya somos un país democrático, porque no lo somos aún. Aunque el INE diga lo contrario. Bueno, o sea, si se ha logrado todo esto, no ha sido gracias al INE, ha sido a pesar del INE. Sí, porque a mí me queda claro que en 2018 si hubiera habido condiciones le iban a mover a la maquinaria porque ya estaba sí, pero se dieron dos asunto, condiciones, no pudieron. Se dieron 2 condiciones inéditas. Una, pues ya la gran mayoría sí ya estaba harta y entendieron, ya no se podía, ese hartazgo ya no se podía ir con el PAN como fue en el 2000, porque ya les quedaba claro a la mayoría que eran lo mismo, ahí sí que eran lo mismo. Quisimos darnos esta oportunidad. Y la otra fue lo que decías tú hace un momento, la derecha estaba totalmente desunida. Contrario a lo que siempre había pasado, que la izquierda siempre se pelea entre sí y llega totalmente desunida. Y la derecha siempre se aglutina en torno a sus intereses. Bueno, acá sí, que hay una parte algo de la pasó que todavía que no sabemos no pudieron. por qué el pleito tan encarnado de Peña con Anaya a raíz de las elecciones del Estado de México. Yo creo que porque Anaya es un traidor y los traicionó y no se lo pudieron perdonar ni no hubo manera de... Y ya cuando quisieron lograr algo, pues ya era demasiado tarde, ¿no? Pues yo creo básicamente que, digo, no sé, no tengo tampoco ningún elemento, pero creo que mucho tiene que ver que Anaya traicionó a todo el mundo, pues, ¿no? Y se impuso, traicionó a Calderón, traicionó a Peña Nieto, traicionó a todos. Entonces sí ya era como muy complicado resarcir eso. Sí, se acabó resquebrajando y desfondando la derecha partidista, y ya cuando quisieron ahí unir fuerzas con MID o con otros, pues ya estaba demasiado. Ya era muy tarde. Desfondado. Y no soslayemos o menospreciemos lo otro, ¿no? La gente sí ya está muy, 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 muy cansada, ya no era posible.
Ujú. Y lo ibas viendo, ¿no? Conforme pasaba el tiempo, porque yo al principio, pues de hecho, todavía ya cercano a las elecciones, pues tenía mis dudas del fraude, ¿no? Pero era tanto como que la decisión de la gente de decir ya no más, sí se sentía. Yo creo que sí se Ujú. sentía, ¿no? Sí, como yo siento que Y eso es también lo ahorita está importante. pasando algo similar en Colombia. Se siente también Ujú, ese que algo va a pasar en Colombia. ujú. No sabemos Pero es que cómo además, va. y yo creo que eso es lo importante, incluso aunque volviera a ganar la derecha, ahora sí que como dice, ¿no? Toca madera, pero aunque volviera a ganar, lo importante, o sea, en una situación ideal, una situación eh, de normalidad democrática, que es lo que supongo que todos aspiramos, no importa quién gane, lo que importa es la gente. Y aunque gane alguien de derecha o alguien que va en contra, si la gente se organiza y la gente está constantemente eh, ejerciendo sus derechos, pues no va a permitir otra vez saqueos como los que hemos sufrido, ¿no? Pues eso es lo importante. Ahora es Sí, que hay países como como dice Uruguay que a lo Serrat, lo mejor importante es la gente. que ahora con el regreso de la derecha, pues no ha sido un regreso de la derecha tan brutal como en otros lados, ¿no? Que se ha dado como más Pues lo que pasó en salvaje. Bolivia, o sea, en un poco más de un año, ¿no? Elecciones, golpes de Estado, este, Que esa es la y otra, pum, se estos regresó. golpes de Estado ya tampoco les están funcionando durante, o sea, Pinochet se impuso 20 Sí, años, no, o sea, las dictaduras del siglo XX se imponían por largos 30 periodos de años, tiempo y ahorita pues lo vemos en Brasil, pues les duró 4 o 5 años, que es bastante. ujú, pero no como, Sí, no, como no, nos no, no, tenían no. acostumbrados en esta región, ¿no? José, ya para ir cerrando, ¿tú cómo ves el papel de la caricatura política en toda esta, eh, pues, forma de retratar la realidad mexicana, lo que está sucediendo, el momento, que es un momento muy específico, muy particular? ¿Tú cómo ves el papel que desempeñan ustedes los moneros en todo este argüende? Pues eh, yo creo que se está dando algo muy parecido, lamentablemente, a solamente en el panorama de la caricatura mexicana, a, a épocas viejas como de los 60, 70, en donde había muchos caricaturistas, eh, pues chayoteros, ¿no? Que seguían línea del gobierno, y un puñado muy pequeño, uno o dos, de caricaturistas combativos, críticos, militantes de sus ideas, que hacían buenas caricaturas. ¿Por qué digo esto? Porque ahora lo que se da es muchos caricaturistas, ahora no puedo decir chayoteros, pero sí eh, analfabetas políticos que hacen cartones pues sin entender lo que es la caricatura política, no alineados en este caso con el gobierno, sino alineados con los medios, con el poder económico, ¿no? Es toda esta amalgama de la que hablábamos al principio, ¿no? La derecha en los medios de comunicación controlando y tal. Respondiendo a esos intereses. Y un puñado de caricaturistas que no es que estén con el poder político, sino que entienden eh, la situación en México y hacen una lectura correcta de lo que está pasando y que son congruentes, que son combativos y que son militantes de sus ideas. Pero yo veo que son muchísimos más los otros que en los hechos, te digo, actúan como esos viejos caricaturistas del régimen, ahora son caricaturistas pues del poder económico, ¿no? Y responden a esas necesidades sin analizar nada. Por poner un ejemplo, eh, ahora que le echaron para atrás al observador sus... es que ni siquiera era una contrarreforma eléctrica, era una adecuación, ¿no?, a la reforma eléctrica, y que
que se le echan o se la suspenden por medio de amparos judiciales, él dijo que iba a ejercer su derecho y a hacer cambios constitucionales. Bueno, pues muchos caricaturistas hicieron cartones acusándolo de autoritario y de dictador porque cambiaba la Constitución a su antojo. Esa es una lectura absolutamente equivocada y pésima lectura de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, ¿dónde estaban con todos los cambios que se han hecho en la Constitución en los últimos 30 años? Sí, ahora ¿De qué están resulta hablando? que hacerle cambios a la Constitución es Sí. sinónimo de dictadura, Ajá, ¿no? exacto. Entonces, absurdos. Cuando aplaudían las reformas estructurales. Cartones totalmente absurdos. Porque te digo, yo siento que son analfabetas políticos. Como eran analfabetas políticos todos los caricaturistas chayoteros de los 70, 60, 50, ¿no? Que algunos eran extraordinarios dibujantes. Rafael Freire era un súper dibujante, pero era un analfabeta político. Y que le dictaban qué dibujar. Acá hay muchos caricaturistas, lo malo es que además son pésimos dibujantes, ni siquiera son muy buenos dibujantes, y que no entienden nada y hacen cartones malísimos. Y son los que más hay. O sea, hay muchísimos caricaturistas en la prensa. Yo veo todos los días en Twitter hay una cuenta que tuitea todos los días todos los cartones que se publican, ¿no? Y son cerca de 50 cartones. Y de esos 50 hay 4 o 5 muy buenos, el de Helio Flores, el de Helguera, ¿no? Unos más, no voy a decir muchos nombres tampoco, pero los otros 45 son malísimos, malísimos, malísimos. Entonces, te digo, en ese sentido lo veo muy parecido a cómo era la caricatura en ese entonces, lo cual es una lástima porque efectivamente estamos en un momento de total libertad de expresión, por lo menos frente al poder político. O sea, el poder político no está censurando, ni intentando controlar, ni imponiéndose, ni nada, ¿no? Y lo podemos ver con abrir cualquier periódico o entrar a cualquier portal de internet y ver lo que se dice del gobierno, ¿no? Entonces todos los caricaturistas pueden hacer lo que quieran, pero pues, el problema es que no están entendiendo lo que está pasando y entonces, pudiendo ser un momento de mucha calidad en la crítica, de mucho talento en la caricatura, pues no se está dando, básicamente porque no hay talento. ¿Y cómo ves el tema de hacer humor en medio de todo este contexto difícil y de garrotazos en redes y demás? ¿Qué tanto ha cambiado para ti la manera de hacer humor, pues desde un férreo opositor a los gobiernos neoliberales y ahora con las simpatías a la 4T? Y ahora un férreo opositor a los gobiernos neoliberales, igual. Sigo haciendo exactamente lo mismo, sigo criticando exactamente lo mismo que he criticado durante 25 años de carrera, ¿no? O sea, fui un férreo opositor del abuso del poder, de los gobiernos neoliberales, del sistema neoliberal, de la corrupción, de las tranzas. Sigo siendo un férreo opositor y crítico del modelo neoliberal, de las tranzas y del abuso del poder, ¿no? Critico lo que me parece criticable. Al Obrador le sigo criticando muchas cosas. Básicamente le he criticado 3 cosas, desde que era, desde antes de que fuera incluso presidente del PRD, desde mucho antes, que son su pragmatismo, ¿no? Su terquedad en estarse haciendo alianzas con personajes impresentables que siempre terminan traicionándolo, ¿no? Por ejemplo, ahora entiendo perfectamente por qué Bartlett está al frente de la Comisión Federal de Electricidad, pero me parece un error, o me parece más bien una falta de respeto a la memoria histórica, ¿no? Sí, lo puedes entender, pero Puedo no lo puedes entenderlo justificar pragmáticamente e incluso por cuestiones de eficacia política, pero no lo puedo aceptar, simplemente por memoria histórica que creo que no se debe de perder. Y más cuando él alude tanto a la historia. Sí,
Y él mismo dice, no puedes poner vino nuevo en botellas viejas. Bartlett es una botella muy vieja y opaca, pero está siendo eficaz y le está siendo eficaz al gobierno y a sus propósitos. Pero simplemente yo no puedo aceptarlo, ¿no? Ese es por poner un ejemplo. Hay muchos, no muchos, pero hay varios personajes en el gobierno y en la 4T que no me gustan para nada. Otra de las cosas que le he criticado mucho es su conservadurismo en el sentido de, eh, pues que finalmente es un personaje pues educado en los años 50, 60, ¿no? Educado ya, aunque él le cueste mucho trabajo, o más bien le cuesta mucho trabajo entender cosas de luchas más recientes como el feminismo, ¿no? Las cuestiones de género, todas estas cosas entre que le cuestan trabajo y él mismo se resiste, ¿no? Y otro es que a veces es muy mucho, ¿no? O estas expresiones religiosas y demás. Nunca me han gustado. Básicamente esas cosas. Cuando surgen otras, pues también, ¿no? Pero es absolutamente absurdo decir voy a criticar al presidente porque es el presidente. Nada más. Porque es el poder Porque hay que llevar la contra, ¿no? político. Porque es el presidente y lo tengo que criticar. Pues no, o sea, criticas lo que hace y con base además en una serie de convicciones y de ideas que tú tienes. No nomás no es criticar a lo pendejo, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo ha sido para ti hacer humor? Este... Pues de entrada yo soy muy malo para el humor. Siempre me ha fallado. Creo que es la parte más floja de mi trabajo es el humor. No siento que sea un humorista. Eh, Como hay colegas que son muy buenos humoristas. A mí me cuesta trabajo el humor y entonces, como me cuesta trabajo, pues decidí tratar de equilibrar mi trabajo, de compensarlo con otros elementos, ¿no? Con una crítica más fuerte o más ácida. Y bueno, intento con un dibujo mucho más elaborado que tenga un valor por sí mismo. Pero finalmente yo creo que lo más importante del cartón político no es el humor. Claro, lo pienso así porque yo no soy muy bueno para el humor. Yo creo que lo más importante es que sea producto de un análisis muy preciso de lo que está sucediendo. Si es solo un chiste, no, por muy chistoso que sea. Entonces, hacer humor político, yo no lo puedo disasociar de la importancia que tiene entender lo que está sucediendo y hacer un análisis correcto y bien fundamentado de lo que sucede en el país y en el mundo. Porque si no el cartón hace aguas por todos lados, ¿no? No se sostiene. Y yo veo actualmente muchos cartones que no se sostienen. O que son simplemente chistes bobos, y entonces pues sí, entonces ya no son cartones, son memes. O son totalmente equivocados, totalmente errados, ¿no? Como esto que comentábamos de acusar de autoritario al observador porque piensa cambiar la Constitución. Es una tontería, ¿no? Y hay mucho, está de moda, como estamos ahorita en una sociedad muy politizada, para bien y para mal, está mucho de moda, no el humor político, ojalá estuviera de moda el humor político, está de moda el intento de humor político. El problema es que se ponen a hacer humor político gentes que no entienden nada de política. Entonces tienes a gente como... No, y se ponen a hacer política gente que no entiende nada de política. Gente que no entiende nada de nada, ¿no? Y entonces tienes a youtuberos y influencers y a... La chumelización de la Sí, sí, política sí, sí, sí. mexicana. Que Que lo eso vemos ya... muy claro en personajes como Samuel García, ¿no? Exacto. Sí, es En general hay una infantilización de todo. Y hay cosas que no ayudan. O sea, se queda...
Fíjate que se puso de moda esto de los pictolines, ¿no? Y entonces ya todo yo siento que se bajó como que el nivel de lector a un nivel de 8 años. Y entonces explicar cosas a un adulto, a un lector adulto, se lo explicaban con dibujitos como de 8 años. Y entonces empezó a proliferar. Y había instituciones y hasta instituciones educativas que hacían sus pictolines, ¿no? Y entonces era explicar algo con dibujitos, que no está mal. Yo soy caricaturista y muchos crecimos leyendo a Ríos, que de alguna manera era esto. Pero yo siento que eso rebajó te digo, la edad del lector adulto al lector de 8 años. Hace poco compré un libro de David Bowie, fíjate, que era una especie de biografía de David Bowie, con monitos, pero era como para un niño de 8 años cuando no era un tema para un niño de 8 años, ¿no? Entonces, yo creo que un lector adulto ya no debería de estar informándose así. Y está pasando que muchos lectores adultos se informan con este tipo de recursos para niños de 8 años o con youtuberos e influencers con edad mental de no más de 12 años, ¿no? Si hay una infantilización yo no la llamaría chumelización, sino infantilización en general, del análisis, de cómo percibe mucha gente la realidad. Ok. Y ya para concluir, ahora sí, algo que te gustaría agregar que creas importante que no hayamos platicado sobre lo que está pasando. No, pues no. Pues yo creo que más o menos platicamos de todo. Sí, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias por de nada. recibirnos aquí en tu casa. Y pues Lo que me da gusto es que solo vas a usar 2 minutos.